Ya, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase y esperado ya hay 65 que están registrados en el grupo y vamos a comenzar. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es el tema de del movimiento contable Recording in progress. de moneda extranjera. Un poco voy a compartir lo que es la teoría, que ustedes ya tienen esta información en el Classroom y que, bueno, podrían tomar apuntes solamente sobre lo que ya tienen. Entonces, ahora vamos a ver otra cuenta contable que maneja el movimiento del dinero que captan las empresas en base por efecto de sus operaciones en una moneda distinta al boliviano. Entonces, la cuenta caja moneda extranjera controla el movimiento del dinero, billetes y cheques en moneda extranjera. Esta moneda extranjera puede ser dólares, puede ser euros, puede ser yenes, etcétera. Cualquier moneda extranjera distinta a la de boliviano. Obviamente ese dinero tiene que ser de propiedad de la empresa y se origina o se capta por las operaciones comerciales que realiza el ente, ya sea por venta de productos o prestación de servicios. También por el dinero que pueda captar por cobros de deudores y se utiliza esto en base del dinero en base al pago que pueden realizar a proveedores que tiene la empresa. De acuerdo al principio de contabilidad generalmente aceptado, que es el de moneda de cuenta, que esto ya lo hemos visto en la unidad 1, este principio nos dice que todos los hechos económicos, las transacciones o las operaciones comerciales que se contabilizan, que sean determinados en en moneda extranjera, deben ser registrados en moneda nacional en base a un índice de conversión oficial. El índice de conversión oficial es lo que no es lo que normalmente conocemos tipo de cambio. ¿Cuál es el ente encargado en nuestro país de sacar día a día los tipos de cambio? Es el Banco Central de Bolivia. Entonces, ese es el ente que saca los tipos de cambio vigentes en forma diaria para las distintas monedas que pueden haber operaciones, ya sea para dólares, ya sea para pesos argentinos, para euros, etcétera. Y se debe convertir a moneda nacional utilizando este índice de conversión oficial vigente a la fecha de la operación que se está realizando la transacción. Entonces, ¿cómo se convierte? ¿Cómo se convierte para reexpresar operaciones en moneda extranjera a moneda nacional? Cualquier operación en moneda extranjera, ya sea una partida monetaria o no monetaria, se convertirá para su reflejo contable en moneda de curso legal, aplicando un índice de conversión oficial en el país. Cuando hablamos de cuentas de partida monetaria, nos estamos refiriendo a todas las cuentas que son del manejo del disponible, la cuenta que estamos analizando en este momento, y no monetarias, aquellas cuentas que por su naturaleza se pactan en una moneda distinta. Por ejemplo, cuentas por cobrar en moneda extranjera, cuando se compren activos fijos en moneda extranjera, etcétera, ¿no? Para cualquiera de esas operaciones tenemos que utilizar un índice de conversión oficial para convertir a moneda nacional. ¿Cómo se hace esa conversión? Ya sea que si la moneda extranjera es dólar o es euro o puede ser pesos argentinos, por el índice de conversión oficial vigente que emite el Banco Central de Bolivia, se obtiene el importe o el valor en boliviano. ¿Cuál es el movimiento de esta cuenta? Cuando hablamos de movimiento contable, siempre nos referimos por qué se va a debitar o por qué se va a acreditar la cuenta de activo disponible caja moneda extranjera. Entonces, esta cuenta se va a debitar por el importe deudor que se tenga o el saldo inicial que se tenga de esta cuenta real, que al inicio de la nueva gestión contable se convierte en saldo inicial, ¿no ve? Entonces, por saldo del deudor se representa el valor nominal de la existencia en efectivo de propiedad de la empresa que se inicia en un periodo contable. Por toda entrada de dinero en moneda extranjera, producto de la prestación de servicios y o venta de productos al contado. O sea, por todo dinero en valor nominal que se reciba en moneda extranjera. Por todo cobro de deudas a clientes en efectivo o cheques que se reciban en moneda extranjera. Entonces, si recibimos cheques en moneda extranjera, también se contabiliza en esta cuenta. Obviamente, como esto está pactado en una moneda distinta al boliviano, debe estar sujeta a una reexpresión o actualización de valor en base a la variación del índice de conversión oficial.
Cuando esa variación genera un incremento de valor, entonces se debita. ¿Por qué va a disminuir el dinero que se tiene en moneda extranjera de propiedad de la empresa? Obviamente por la salida de este dinero, producto de los pagos que se puedan realizar a los proveedores de los servicios o proveedores de bienes que necesita la empresa en sus operaciones normales. Por el depósito del efectivo en moneda extranjera, las cuentas bancarias habilitadas o aperturadas que tenga el ente económico. Por la venta de moneda extranjera, y por el decremento de valor producto de las actualizaciones en función a la variación del índice de conversión oficial. También por el cierre de gestión, ustedes saben que cuando se cierran ya los estados financieros, ya son los definitivos, hay que hacer los asientes de cierre, entonces esta cuenta de activo va a pasar al pasivo, pero va a pasar a la B para el cierre. ¿Cuál es el saldo normal de esta cuenta? Su saldo es deudor, como toda cuenta de activo. ¿Cuáles son las cuentas que hemos analizado? Del disponible, que son del activo. Ya hemos visto lo que es caja chica, ya hemos visto lo que es caja moneda nacional y ahora vamos a ver lo que es caja moneda extranjera. El saldo deudor representa la cantidad de dinero que existe, ya sea en billetes, monedas o en cheques, en la empresa a una fecha. Entonces, este saldo deudor siempre es el que tenemos que aprender a interpretar, la cantidad de plata en moneda extranjera que existe a una determinada fecha. ¿Cuáles son las políticas de control interno que se deben tener con el manejo de moneda extranjera? Obviamente tiene que haber un responsable de la captación de este efectivo, que puede ser el cajero dentro de la empresa. Se recomienda para respaldar tanto el ingreso como salida del dinero en moneda extranjera, se cuente con documentación preenumerada para registrar los ingresos como la utilización del efectivo de esta cuenta. Se recomienda, si la empresa tiene cuentas bancarias aperturadas en las entidades financieras, depositar dentro de las 24 horas todo el efectivo en moneda extranjera en forma diaria. También recomiendan que deben estar separadas las responsabilidades entre las personas que cumplen la tarea de manejar o administrar este dinero en moneda extranjera, obviamente de custodiar, y de los que hacen el registro contable y emiten los pagos. También es pertinente que de tiempo en tiempo se realicen arqueos sorpresivos a los habilitados de captar dinero en moneda extranjera, para verificar el manejo adecuado de ese dinero o también para determinar el saldo real existente a una fecha. Se recomienda que el control de los mayores, tantos generales y subauxiliares de la cuenta moneda extranjera sea bimonetario, tanto por la parte deudora como acreedora. Esto para tener un control tanto en la moneda extranjera, su reexpresión en moneda nacional y tener los saldos en ambas monedas, tanto en los controles débitos y créditos. Se debe actualizar el saldo contable a fin de gestión para su exposición en los estados financieros. Sí o sí, a fin de gestión, el saldo que quede del movimiento de moneda extranjera debe ser reexpresado en base al tipo de cambio oficial vigente a la fecha que estamos determinando la actualización. Entonces, compañeros, sí. Hay ciertas consideraciones o políticas contables que debemos tomar en cuenta nosotros los contadores al hacer para el registro adecuado de las transacciones que vinculan el efectivo en moneda extranjera. Tenemos que saber que cualquier transacción, operación o documento que corresponda al ingreso o salida de dinero en moneda extranjera siempre se debe reexpresar en base al índice de conversión oficial, es decir, en base al tipo de cambio oficial vigente en función a la moneda extranjera y que determina el Banco Central de Bolivia. Otro aspecto a considerar es que toda operación en moneda extranjera debe ser actualizada en función a la variación del índice de conversión oficial. Y estas variaciones, los resultados de esas variaciones, ya sean de débitos o créditos, o sea, de ganancias o pérdidas,
se deben contabilizar contra la cuenta de resultados denominada diferencia de cambio. ¿No ven? La cuenta de resultados denominada diferencia de cambio. Esta cuenta diferencia de cambio es una cuenta del estado de resultados, por lo tanto, si se registra en el lado debe, denota pérdida. Si se registra en el lado haber, denota ganancia. Aquellas transacciones aquellas operaciones, mejor dicho, que están respaldadas o sujetas a un mantenimiento de valor en base a la unidad de fomento a la vivienda, se debe realizar también la reexpresión en base a la variación de este tipo de cambio, y el incremento o decremento se apropiará contra la cuenta de resultados mantenimiento de valor. Cuando es de moneda extranjera, se utiliza la cuenta de resultados diferencia de cambio. Cuando sean operaciones que no impliquen movimiento de efectivo en moneda extranjera, cualquier otra cuenta, entonces, y que se utilice el índice de la UFB, se utiliza la cuenta mantenimiento de valor para registrar las pérdidas o para también registrar las ganancias. Para la preparación de los estados financieros al cierre de gestión o fin de gestión, la cuenta en moneda extranjera debe ser actualizada en base a la variación del índice de conversión oficial vigente a la fecha que se está actualizando, comparada contra las fechas de cierre de gestión. Para la apropiación contable de las transacciones en moneda extranjera existen dos métodos. Por una parte tenemos el método directo y el indirecto. El método directo consiste en actualizar el valor de la moneda extranjera a la finalización del periodo, sea este periodo mensual, sea trimestral, sea semestral o sea anual. Que lo que quiere decir que si dentro de las operaciones o las transacciones que se vayan a registrar en forma diaria hay variación del índice de conversión oficial, estas se contabilizan en función al tipo de cambio vigente, pero solamente se van a reexpresar entre la variación del índice de conversión oficial a fin de gestión. Puede ser si hacemos una reexpresión mensual, entonces al fin del último día de cada mes. Si hacemos una reexpresión trimestral, pasado cada 3 meses, o semestral cada 2 semestres, o solamente se va a hacer la reexpresión a fin de año. El método indirecto, por lo contrario, consiste en actualizar y ajustar el saldo de la cuenta caja moneda extranjera en cada variación cambiaria del tipo de cambio. Es decir, cada vez que haya una variación del tipo de cambio oficial bajo el método indirecto, tenemos primero que actualizar el saldo deudor de la cuenta en base a esa variación, y una vez que se haya actualizado, recién realizar las otras operaciones que estén vinculadas al movimiento de moneda extranjera. Entonces, existen dos métodos. El método directo, que nos dice que solamente a la finalización del periodo se debe actualizar en base a la variación del índice de conversión. En cambio, el método indirecto nos dice que cada vez que haya variación del tipo de cambio oficial, se tiene que hacer el cálculo de actualización y realizar la apropiación contable. Esas son las dos diferencias. Entonces, ¿cuáles son las cuentas contables que vamos a utilizar para reflejar esas variaciones cambiarias? Y la primera cuenta es la cuenta de diferencia de cambio. Ya hemos dicho que esta cuenta es una cuenta que va al estado de resultados. Por eso se dice que es una cuenta nominal del estado de resultados. Cuando esta cuenta diferencia de cambios se coloca y se debita el importe en el lado debe, significa que la operación está generando una pérdida y un gasto. Cuando se acredita la cuenta diferencia de cambio con registro del importe en el haber, significa que se está generando una ganancia para el ente económico. El saldo de esta cuenta de resultados, dependiendo de cuál sea el mayor, ya sea el debe mayor, tendrá un saldo deudor, pero si el haber es mayor, entonces tendrá un saldo acreedor. Por eso depende del importe mayoritario de tanto la cuenta deudora y acreedora para saber cuál es el saldo. La cuenta de mantenimiento de valor también hemos dicho que es una cuenta del estado de resultados, es decir, que en el lado debe significa pérdida o gasto y en el lado haber significa ganancia o ingreso. Como toda cuenta de resultado, esta se debita. Cuando se debita significa pérdida o gasto, y cuando se acredita significa ganancia. El saldo de esta cuenta mantenimiento de valor siempre va a ser acreedor.
No, va a depender, puede ser deudor o acreedor. La sumatoria de los débitos de mantenimiento de valor es mayor a los créditos, entonces tiene saldo deudor. Si la sumatoria de los registros en el haber es mayor a los registros en el deber, entonces su saldo será acreedor. La misma regla aplica para todas las cuentas de resultados. Ahora, también hemos hablado y hemos dicho que la cuenta caja moneda extranjera está sujeto a actualizaciones en base a la variación del índice de conversión oficial. Para realizar esa reexpresión o actualización existen distintas fórmulas que cada uno puede ir aplicando y que a lo mejor también en cuenta uno ya han aprendido a ver. Entonces uno tiene que aplicar la fórmula con la que se sienta más a gusto, la que la entienda de la mejor forma posible. Cualquiera de las fórmulas de actualización que se apliquen siempre vamos a llegar al mismo resultado. Si no llegamos al mismo resultado es porque el cálculo se ha hecho mal. Entonces, podemos utilizar la fórmula cuando vamos a actualizar el saldo en dólares. Entonces, aquí tenemos este ejemplo que BA significa el valor actualizado o reexpresado. Esta sigla significa tipo de cambio final, que en este caso va a ser 7. Esta otra abreviatura significa tipo de cambio inicial, que va a ser 650. Y BC es el valor contabilizado, es decir, es el importe de moneda extranjera del saldo que queremos actualizar. Entonces, cuando partimos del saldo en dólares, vamos a tener el valor actualizado de la cuenta caja moneda extranjera, multiplicando el saldo en dólares por el tipo de cambio final y luego restamos con el valor contable en bolivianos que expresa el mayor de la cuenta. Entonces, ustedes se fijan, aquí multiplicamos los $900 por 7 porque es el tipo de cambio final de esa fecha, 6.300, menos el valor contable, lo que refleja el mayor de la cuenta caja moneda extranjera, tenemos un incremento de valor de 450. También podemos actualizar partiendo del importe en bolivianos. Les he dicho ya que la cuenta caja moneda extranjera en el mayor en T se lleva un control bimonetario. ¿Qué quiere decir bimonetario? Que tanto en el debe, vamos a ver aquí, este es el mayor contable, aquí va a estar el debe y aquí va a estar el haber, ¿no ve? Entonces esa es la cuenta caja moneda extranjera. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que todos los registros del debe y todos los registros del haber de caja moneda extranjera nos va a sacar el saldo deudor por diferencia. Entonces, cuando partimos, y hemos dicho que vamos a tener un control individualizado en bimonetario, ¿qué quiere decir? Vamos a tener aquí el importe en dólares, vamos a tener el índice de conversión oficial y vamos a tener el importe en bolivianos, tanto en el debe como en el haber. Entonces, a eso se refiere a un control monetario. Entonces, cuando partimos del saldo en bolivianos, aquí nos va a aparecer el saldo deudor y va a aparecer un importe en bolivianos. Entonces, cuando partimos de ese saldo en bolivianos, el monto que aparece acá, ese es el que vamos a actualizar. En nuestro ejemplo, el valor contable, el saldo deudor es 5.850. Ese valor debemos multiplicar por la división del tipo de cambio inicial, no, del tipo de cambio final dividido entre el tipo de cambio inicial menos 1 y esa operación se multiplica por el saldo. Eso nos da un factor, multiplicamos el factor por el importe a actualizar y obtenemos que el valor actualizado es 450. O también podemos partir de esta fórmula que vamos a obtener el valor actualizado de la moneda extranjera en base a la multiplicación del valor contable, el saldo contable de la cuenta caja moneda extranjera dividido entre el tipo de cambio de inicio multiplicado por tipo de cambio final menos el valor contable. Y por diferencia vamos a obtener que el incremento de valor o por actualización es 450. Cualquiera de las fórmulas que ustedes vayan a aplicar, siempre vamos a llegar al mismo importe. Si no se llega al mismo importe, es que ha habido algún cálculo mal o no se ha tomado en cuenta algún valor. Entonces, esas son las fórmulas de actualizar
la cuenta moneda extranjera. Entonces, en base a esta explicación sintética de lo que es el movimiento de moneda extranjera, vamos a hacer vamos a poner nuestra práctica. Entonces, voy a pantalla de nuestra práctica que vamos a ver. Les voy a silenciar porque hay una interferencia. Ya, estamos aquí en nuestra pizarra clínica y este es el planteamiento para resolver las operaciones en moneda extranjera. Obviamente vamos a resolver primero por el método directo, entonces eso es lo que está resaltado, ¿no? Nos vamos a resolver por el método directo. Entonces, ustedes aquí tienen el planteamiento y en base a eso vamos a ir a hacer. ¿Qué nos pide? La práctica dice que se efectúen los registros contables, ya sea primero por el método directo, luego por el indirecto. Se realicen los cálculos que se consideren necesarios y se lleve el control del mayor general de la cuenta que estamos analizando. ¿Cuál es la cuenta que estamos analizando? Caja moneda extranjera. Entonces, ¿qué nos dice? La comercial ABC presenta el movimiento del efectivo en moneda extranjera de acuerdo a lo siguiente. Al 1 de diciembre del 20, el saldo, dice, el saldo de la cuenta caja moneda extranjera euros es 5,000 y de caja moneda extranjera dólares 4,000. He reexpresado estos tipos de cambio. Por lo tanto, esta primera parte del planteamiento no requiere un registro contable. ¿Por qué? Porque esto está expresado en el mayor general. ¿De dónde se saca la información? Del mayor general de caja moneda extranjera. Entonces, la empresa tiene dos mayores generales. Caja moneda extranjera por los euros y caja moneda extranjera por los dólares. Cuando les decía el control bimonetario me refiero a esto. Hay un control del monto en moneda extranjera, el índice de conversión oficial vigente y su reexpresión en moneda nacional, ¿no? Entonces, aquí de los mayores es que se obtiene la información y por lo tanto dice que tienen euros 5,000 euros expresado a bolivianos 12. Entonces aquí tenemos euros 5,000 expresado en 12. Entonces hacemos la fórmula que ustedes ya conocen, manejan el Excel y tenemos que el saldo es 60,000. Ese saldo es a la fecha del 1 de diciembre. Aquí tenemos el 1 de diciembre del 2020 los 5,000. Lo mismo tenemos un saldo en la cuenta dólares. Estos son euros. Entonces vamos a tener al 1 de diciembre del 2020. El saldo en dólares es de 4,000. El tipo de cambio oficial vigente esta fecha es de 6. Y hacemos el cálculo aritmético. Multiplicamos los 4,000 por el tipo de cambio oficial de boliviano 6 y tenemos 24,000. Entonces, el saldo preliminar de inicio del movimiento de caja moneda extranjera dólares es 24,000 y de los euros expresados en moneda nacional es 60,000, ¿no? Entonces, simplemente hemos hecho la interpretación de este primer planteamiento. Y eso está reflejado solamente en el mayor contable. Luego vamos a ir a ver lo que es esta primera transacción. Y dice, en fecha 10 de diciembre del 20, la comercial vende 2,500 euros y le pagan 32,500 en efectivo. Tipos de cambio oficial de la fecha, bolivianos 12, 1 euro. Entonces, si nosotros nos fijamos, el saldo anterior está reflejado en el caso de los ceros al tipo de cambio oficial de 12. Entonces, a la transacción que vamos a registrar, el tipo de cambio oficial sigue siendo 12. Entonces, vamos a hacer los cálculos. El 10 de diciembre del 2020. Entonces, ¿cuáles son esos cálculos que tenemos que hacer? Entonces, dice, es una venta de euros. ¿Cuántos euros está vendiendo la empresa? Está vendiendo 2,500 euros.
Estos 2.500 euros recibe en bolivianos 32.500. ¿No ves? Simplemente estoy interpretando lo que dice el planteamiento. El tipo de cambio oficial a esta fecha, el 10 de diciembre, es bolivianos 12 por 1 euro. Entonces, también hemos dicho que para que cualquier movimiento de moneda extranjera que represente ingreso de dinero o salida de dinero, siempre se va a reexpresar en base al tipo de cambio oficial vigente a la fecha, ¿no? Entonces, aquí por la venta están saliendo los 2.500 y tenemos que reexpresarlos al tipo de cambio oficial, que el tipo de cambio oficial de esa fecha es 12. Por lo tanto, tenemos que los 2.500 multiplicado por el tipo de cambio oficial de bolivianos 12, los 2.500 por el tipo de cambio oficial de bolivianos 12, nos da un importe, 2.500 de 30.000. ¿No ven? Entonces, analizamos esta transacción y vemos. Los 2.500 que está vendiendo la empresa al tipo de cambio oficial representa 30.000. Pero por estos 2.500 la empresa ha recibido un importe en bolivianos de bolivianos 32.500. Por lo tanto, aquí hay una diferencia de 2.500. Esta es la diferencia. Entonces, esta diferencia tenemos que analizar acá en los de la operación. Esa diferencia le está generando a la empresa por la venta de los euros ganancia o le está generando pérdida. Analicen esto. Venta de 2.500 euros. Sale de caja moneda extranjera siempre expresado al tipo de cambio oficial. Pero al vender esos 2.500 euros recibe la empresa en plata 32.500. Por lo tanto hay una diferencia de 2.500. Esa diferencia de 2.500, ¿qué les representa en esta operación de la venta de los euros? ¿Está ganando o está perdiendo la empresa? Está ganando, licenciado. ¿Por qué está ganando? Porque le pagaron 32.500, del cual el cambio es de 30.000. Ah, está ganando 2.500 en sí de esa parte. Porque le están pagando a un tipo de cambio que es superior al oficial. Esa es la respuesta, ¿no ve? Entonces, esta diferencia representa una ganancia, ¿no ve? Y en base a esto hacemos el registro contable. Entonces, hemos hecho el análisis en el cálculo previo. Entonces, realizamos el registro contable. Venta de euros significa que está saliendo dinero de caja moneda extranjera. ¿Cómo recibe los 32.500? Dice que recibe los 32.500 en efectivo. Recibe estos 32.500 en efectivo. Entonces, ¿qué cuentas van a debitar? ¿Qué cuenta del activo disponible van a debitar? Caja Moneda Nacional. Correcto, se debita caja moneda nacional por los 32.500 al debe. Como está saliendo el efectivo euros, acreditamos, mejor dicho, la cuenta caja moneda. Voy a abreviar porque si no, no me va a entrar. Caja moneda extranjera euros. Eso está saliendo. ¿Cuánto está saliendo al tipo de cambio oficial? Del haber está saliendo en valor expresado de 30.000. Esta diferencia significa una ganancia. También hemos explicado en la teoría que la cuenta que se utiliza por las diferencias cambiarias producto de tipos de cambio distinto al oficial es la cuenta de resultados, diferencia de cambio. Entonces, diferencia de cambio, los 2.500. La glosa. ¿Qué van a colocar de glosa? Por la venta de 2.500 euros
De 2.500 euros a bolivianos 32.500. Entonces, si hemos hecho la glosa y pasamos al mayor contable. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que estamos analizando? Es moneda extranjera, ¿no ve? En el anterior, en la clase de la semana pasada, hemos visto lo que era caja moneda nacional. Si ustedes se fijan, en esta transacción estamos involucrando dos cuentas del disponible. Caja moneda nacional por el ingreso de los 32.500 y caja moneda extranjera por la venta de los euros. Entonces pasamos al mayor de la cuenta que estamos analizando, que en este caso va a ser moneda extranjera, euros. Entonces, simplemente paso. Fecha de la operación, 10 de diciembre 2020. ¿Cuántos euros está saliendo por la venta? Está saliendo 2.500 euros. ¿A qué tipo de cambio está expresado estos 2.500 euros? Al tipo de cambio oficial de bolivianos 2. Entonces, eso aumentamos. Y su valor de los 2.500 por 12 son los 30.000. Lo único que estoy haciendo es pasar a la B nuestro asiento contable esto, 30.000, 30.000. Una vez que hemos hecho la operación, tenemos que sacar el saldo deudor. Entonces, había 5.000 euros. Han vendido 2.500. ¿Cuánto es el saldo que tiene en euros? Solamente 2.500. Y los 60.000 menos los 30.000 tiene un saldo expresado en bolivianos de 30.000. Entonces, a la fecha que queramos podemos saber cuánto nos queda de la moneda extranjera en la cuenta que estamos analizando. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Es fácil, simplemente son cálculos aritméticos en base al principio de moneda de cuenta que estamos expresando la moneda nacional. Entonces, esta operación ya hemos hecho y nos vamos a la siguiente transacción. Dice, en fecha 18 de diciembre del 2020, la comercial paga una obligación a su proveedor de dólares 1.500 en efectivo. El tipo de cambio oficial del dólar es 6.30. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que paga su deuda a su proveedor 1.500 dólares en efectivo. Entonces, hacemos el cálculo. Entonces, esto es pago al proveedor. Entonces, son 1.500 dólares, pero esto ya es la moneda extranjera, aquí es dólar. Aquí voy a poner para que no se olviden que eso es dólar. Entonces, son 1.500 dólares. Y también ustedes ya saben que para cualquier ingreso o salida de la moneda extranjera siempre se utiliza el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial al 18 de diciembre, 6.30. Entonces, ¿cuánto es la reexpresión de los 1.500 dólares en base al tipo de cambio oficial vigentes? 9.450. Entonces, en base a eso, hacemos el registro contable. Esto es el 18 de diciembre. Entonces, aquí vamos a tener 18 de diciembre del 2020. Voy a separar un poquito. Pago al proveedor. ¿Qué cuenta van a debitar? ¿Qué cuenta van a acreditar? Esta es una deuda que tiene la empresa con sus proveedores por algún servicio o por algún producto que ha recibido. Entonces, esto es una cuenta de pasivo que está liquidando. ¿Cuál es esa cuenta de pasivo?
que debemos disminuir es cuentas por pagar. Son las cuentas de pasivo de todos los pagos a los proveedores cuando nos conceden crédito, ¿no? Entonces, cuentas por pagar está disminuyendo, expresada en bolivianos en 9.450. De los 1.500 que le debía al proveedor. ¿Con qué plata se está pagando esto? Con caja, moneda extranjera, pero en este caso son dólares. Caja, moneda extranjera, dólares. Y los 9.450. Entonces aquí va a ser la glosa por el pago deuda al proveedor de dólares 1.500. Entonces estamos haciendo la glosa. Y obviamente esto pasamos a la cuenta que estamos analizando. Entonces, aquí si ustedes se fijan, la empresa tiene movimientos con 2 monedas extranjeras. Entonces, hay que tener un control individualizado por moneda extranjera. Entonces, aquí tenemos nuestro mayor de euros y aquí vamos a tener nuestro mayor de los dólares. Entonces, registramos el pago al proveedor. Entonces, fecha de la operación ha sido el 18 de diciembre del 2020. ¿Cuánto es el pago en dólares que se está haciendo al proveedor? Es 1.500. ¿Cuánto es el tipo de cambio oficial a esta fecha? Es 6.30. Entonces, ¿cuánto es el importe en bolivianos de acuerdo al registro contable? Es 9.450, ¿no ven? Entonces, aquí simplemente estamos poniendo lo que es el registro. Esto es los 9.450. Entonces, después de esta operación, sacamos el saldo deudor para saber cuánto nos queda en dólares. Había 4.000 dólares, se ha pagado 1.500, por lo tanto, el saldo deudor va a ser, entonces, los 4.000 menos los 1.500, y en dólares hay 2.500. ¿Cuánto es el saldo expresado en bolivianos? Va a ser 24.000 menos 9.450 y son los 14.550. Entonces, a esta fecha ya solamente queda en dólares, 2.500 dólares, expresado en moneda nacional, 14.550. Entonces, ya hemos hecho esta operación. Y nos vamos a la siguiente transacción. ¿Qué nos dice? En fecha 22 de diciembre, la comercial vende 1.000 euros y recibe con cheque bolivianos 12.500. El tipo de cambio oficial es de bolivianos 13 por 1 euro. Entonces hacemos los cálculos. Aquí vamos a poner que la transacción es el 22 de diciembre. 22 de diciembre. Entonces el cálculo corresponde a la venta de 1.000 euros. Venta de euros. Entonces está vendiendo 1.000 euros. Y por esto recibe en Bolivia, recibe un cheque por 12.500. Entonces ustedes ya saben que cualquier salida de dinero en moneda extranjera se debe reexpresar en base al tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial el 22 de diciembre es bolivianos 13. Entonces aquí vamos a tener que los 1.000 por los 13, el tipo de cambio, su valor es de 13.000. Por lo tanto, aquí se genera una diferencia. Analicen esa diferencia. En esa venta de 1.000 euros, ¿la comercial está ganando o está perdiendo? La diferencia aquí va a ser esto. Está perdiendo, ¿sí?
¿Qué 500. está perdiendo? 500 bolivianos porque el cheque le llega con 12.500. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué está perdiendo? El Porque el cambio tipo que de cambio aplicaron es es 3. menor. El tipo de Correcto. cambio. Porque está vendiendo los euros a un tipo de cambio menor al tipo de cambio oficial vigente, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces es una pérdida, porque el tipo de cambio a esa fecha es 13, pero ha vendido a un tipo de cambio que es 12.5, entonces menor, por eso es una pérdida. Cuando haya ganancia cuando la operación es superior al tipo de cambio oficial. Entonces, en base a eso hacemos el registro contable. Entonces, se ha recibido un cheque por estos 12.500. ¿Cuál es la cuenta que se va a debitar? Banco. Entonces, entra banco los 12.500 contra la cuenta. Un ratito, voy a dejar acá espacio. Acá vamos a tener caja, moneda extranjera, euros. Al haber los 13.000. Y la diferencia hemos dicho que es una pérdida. ¿Cuál es la cuenta que refleja estas diferencias? Hemos dicho que es la cuenta de resultados, diferencia de cambio. También hemos dicho que cuando esta cuenta de resultados está en el debe denota pérdida o gasto. Y cuando está en el haber, ganancia, ¿no? Entonces, ahí va a igualar 5, 10, 13.000, 13.000. Siempre las cuentas deudoras y acreedoras tienen que igualar. Entonces, aquí vamos a poner. ¿Qué van a colocar de glosa? Por la venta de 1.500 euros. Efectivo, pago con cheque. ¿Ve? Y después pasamos esto al mayor que estamos analizando. Entonces, en los euros. Esta es la cuenta. Entonces, tenemos al haber euros. Entonces, aquí vamos a tener 22 de diciembre del 2020. Está vendiendo 1.000 euros. El tipo de cambio de 13. Y esto era 1.013. Era los 13.000. Entonces sacamos el saldo final. Había 2.500 euros menos 1.000. ¿Cuánto le queda en euros? 1.500. Entonces, ¿cuánto es el saldo expresado en bolivianos? Había 30.000 menos los 13.000. Hay un saldo expresado en bolivianos de 17.000. Entonces, simplemente hacemos los cálculos, el registro contable, utilizando las cuentas correspondientes en base al hecho económico y los pases a los mayores. Conta uno es simplemente eso, ¿no? Lo que les han enseñado, el registro llevan al debe o al haber. La única diferencia es que aquí estamos llevando un control bimonetario tanto en los movimientos al debe como en el haber. Entonces, esa transacción también la hemos hecho. Y nos vamos a la última que dice que al 31 de diciembre los tipos de cambio oficial son para un euro bolivianos 14 y para el dólar boliviano 6.10. Entonces, también la teoría contable nos dice que todo movimiento en moneda extranjera para el fin de elaboración de estados financieros o las fechas de cierre que puedan ser estas anuales, semestrales, trimestrales, se tiene que actualizar. Pero lo que vamos a actualizar es en base a los tipos de cambio oficial a la fecha que estamos actualizando, en este caso es el 31 de diciembre. Lo que se actualiza son los saldos deudores
de las cuentas en moneda extranjera. Aquí tenemos al 31 de diciembre hay un saldo deudor de 1.500 euros y en dólares hay un saldo deudor de 2.500 euros. ¿Cómo van a actualizar? También se les ha dicho que hay distintas fórmulas de actualización. Pueden partir actualizando del importe en dólares o pueden partir actualizando del importe en bolivianos. Entonces, nosotros vamos a empezar primero, vamos a hacer el cálculo de la actualización. Aquí va a ser cálculo de la actualización al 31 de diciembre del 2020. Entonces, tenemos dos monedas, por lo tanto, vamos a empezar a actualizar primero los euros. Entonces, actualizamos los euros. Entonces, vamos a partir primero, yo voy a utilizar primero la fórmula partiendo del valor en bolivianos. Para eso vamos a obtener el valor actualizado es igual al valor contable dividido entre el tipo de cambio final multiplicado entre el tipo de cambio de inicio multiplicado por el tipo de cambio final menos el valor contable. Esa es la fórmula que también ya les he dado. Entonces simplemente vamos a reemplazar los valores. Entonces para obtener el valor actualizado, ¿cuál es el valor contable partiendo en bolivianos de los euros? Nos vamos al mayor y nos dice que su valor en bolivianos es 17.000. Ese es el que estoy actualizando. Entonces me vengo acá, entonces tengo los 17.000. Un ratito, no voy a cambiar de fórmula porque esto es cuando hacemos una actualización cada vez que hay variación. En este caso no podemos porque estamos con el método directo. Entonces voy a obtener el valor actualizado partiendo de la actualización del importe en dólares. Entonces, ¿cuánto es el importe en dólares? Aquí es 1.500. Entonces voy a tener los 1.500. Aquí, 1.500 multiplicado por el tipo de cambio final vigente al 31 de diciembre. Y el tipo de cambio final vigente al 31 de diciembre de los euros es bolivianos 14. Entonces aquí voy a multiplicar por 14. Aquí tengo que los 1.500 euros por el tipo de cambio final al 31 de diciembre de 14 me da 21.000. Y esto tengo que corroborar con el saldo contable. Entonces, menos saldo deudor. Entonces, tenemos en dólares los 1.500, pero su saldo contable es 17.000. Eso de dónde saco, saco del mayor. Aquí está. Los 1.500 es 17.000. Entonces voy a sacar una diferencia. Y tenemos que los 21.000 menos los 17.000 me da una diferencia. Me da una diferencia de 4.000. Esa es una diferencia. Ahora, esa diferencia por la reexpresión de la variación del tipo de cambio, ¿está aumentando o está disminuyendo el valor de los euros? Aumentando, ¿Por qué está aumentando? porque la tasa de cambio ha subido. El tipo de cambio oficial es mayor, ¿no ven? Entonces, hacemos el registro contable de los euros. ¿A qué fecha estamos haciendo? El 31 de diciembre del 2020. Entonces, aquí la compañera dice que está aumentando.
Entonces está aumentando el valor de caja, moneda extranjera. Está aumentando en 4,000 al debe. ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta diferencia de cambio. Los 4,000. Y la glosa van a colocar por la actualización de valor por variación del índice de conversión oficial. ¿Ve? Está aumentando. Y esto hacemos nuestro pase al mayor de euros. Entonces aquí tenemos al 31 de diciembre del 2020. Está aumentando en 4,000. El importe en dólares por la actualización no varía. Sigue siendo los 1,500. Por eso no registro nada acá. ¿No ve? Entonces, ¿cuánto va a ser nuestro saldo deudor? Nuestro saldo deudor va a seguir haciendo los 1,500 euros, pero el importe reexpresado en bolivianos va a ser los 17,000 más los 4,000, que nos da los 21,000. Y esto está al tipo de cambio final de, hemos dicho, de bolivianos 14. ¿No ves? Esto está expresado al tipo de cambio oficial final de 14. Entonces, si hacemos la verificación de multiplicamos los 1,500 euros por el tipo de cambio oficial de 14, nos tiene que dar los 21,000 que estamos reexpresando. Entonces, al saldo actualizado reexpresado de los euros al 31 de diciembre es 1,500 euros sigue habiendo, pero expresado en bolivianos 21,000. Lo mismo hacemos la actualización de los dólares. Entonces, si ustedes se fijan, no, acá en los euros primero, si ustedes se fijan el mayor de los euros, hay distintos tipos de cambio en distintas fechas, ¿no ve? Aquí se empezó con 12, aquí luego ha sido 13 y al final estamos quedando en 14. Entonces, con el método directo se actualiza solamente el saldo final a la fecha que queremos determinar. En el caso de los dólares, aquí ha empezado con un tipo de cambio de 6, luego ha habido una operación donde el tipo de cambio era 6.30. Ahora nos dice que el saldo final, que es 2.500 dólares, se debe actualizar al tipo de cambio final vigente al 31 de diciembre, que es 6.10. Entonces hacemos la actualización de los dólares. Entonces tenemos en dólares, hemos dicho que hay 2.500. El tipo de cambio final es de boliviano 6.10 al 31 de diciembre del 2020. Licenciada, ¿Sí? licenciada, ¿me puede explicar, por favor, lo que dice cálculo de la actualización al 31 de diciembre de 2020? ¿De dónde salen los 21,000 y 17,000? Eso no Esto, entendí. ya. Todo sale del mayor contable. Las actualizaciones finales salen del mayor contable. Les he dicho que nos dice que actualicemos, el planteamiento dice que debemos actualizar al 31, no nos dice actualizar, dice que al 31 de diciembre los tipos de cambio oficial de un euro es bolivianos 14 y de un dólar es bolivianos 6.10. Entonces, a estos tipos de cambios finales tenemos que presentar los saldos de caja moneda extranjera. Entonces, ¿cuál es lo que debemos expresar? Los saldos que están en el mayor de las cuentas bimonetarias de euros y de dólares. Aquí está. Entonces, primero hemos actualizado los euros. Aquí estamos en esto. Entonces, antes de este registro, ¿cuánto era el saldo final? Voy a poner aquí con rojito. El saldo final de los euros en euros, en moneda extranjera, es 1.500. Muy fuerte está esto. ¿Ve? Es 1.500 euros. Y expresado estos 1.500 en bolivianos es 17,000. Entonces, les he dicho que hay distintas fórmulas para hacer la reexpresión.
Pero para el caso de cuando es el método directo, es mejor actualizar del importe en dólares. ¿Por qué? Porque ha habido operaciones registradas en distintos tipos de cambio oficiales. Entonces, es dicho, vamos a partir de la actualización en dólares. ¿Cuánto queda saldo de deudor final en euros? Queda 1.500. Esto es lo que estoy anotando. Entonces, aquí en mi cálculo de la reexpresión, aquí he puesto eso. El saldo que estoy actualizando es el saldo de deudor de 1.500 al tipo de cambio final vigente al 31 de diciembre, que es 14 bolivianos por un euro. 1.500 por 14 nos da reexpresado en bolivianos 21.000. Y esto tenemos que restar de la información contable del mayor. En el mayor, ¿cuánto tenemos? Tenemos los 1.500 en dólares y tenemos expresado en bolivianos 17.000. De aquí salen, aquí está. Hay los 1.500 expresado en bolivianos 17.000. Entonces, por diferencia estoy sacando. De los euros no varía la actualización en el dicho, sigue habiendo los 1.500 dólares, pero su reexpresión en bolivianos sí hay una diferencia. Los 21.000 menos los 17.000 por actualización al tipo de cambio oficial de 14 al 31 de diciembre nos genera una diferencia de 4.000. Esto les dije. Esta diferencia por actualización, ¿qué les representa a la empresa? Un incremento de su valor o un decremento. Y ustedes me han dicho un incremento. ¿Por qué es un incremento? Porque el saldo contable es menor al saldo actualizado en base al tipo de cambio oficial. Por lo tanto, eso significa un incremento de valor. ¿Cómo se contabiliza? Está aumentando el valor de los euros en función a este tipo de cambio oficial final. Por lo tanto, debitamos la cuenta caja moneda extranjeros los 4.000 contra la diferencia de cambios 4.000. Y esto pasamos al mayor. Nuevamente esto va al mayor contable. Entonces aquí estoy registrando esto. Al 31 de diciembre el tipo de cambio es 14. ¿Cuánto es el importe que está aumentando? 4.000. Pero les digo, esa expresión en el importe en dólares no genera incremento. Por lo tanto, sigue habiendo los 1.500 euros multiplicados al tipo de cambio final al 31 de diciembre de 14 nos da su reexpresión en bolivianos 21.000. Por lo tanto, el saldo deudor final de los euros es esto. 1.500 que tiene que haber en plata real de euros expresado en bolivianos 21.000. De ahí es lo que salen los montos, ¿está claro? Ahora lo mismo para la actualización en dólares. ¿Cuál es el saldo final que debo actualizar? Mi saldo deudor que aparece en el mayor de moneda extranjera de dólares. ¿Cuánto es el saldo deudor final? Aquí está. Caja moneda extranjera. Después de estas operaciones hay un saldo deudor final. En dólares queda 1.500. Expresado en bolivianos es 14.550. Entonces, estoy actualizando partiendo del saldo en dólares. Entonces, los 2.500, aquí estoy haciendo, estos 2.500 que estoy actualizando, voy a actualizar al tipo de cambio final vigente al 31 de diciembre, que es 6.10. Entonces, esto multiplicado por los 6.10 me da un saldo reexpresado en bolivianos de 15.250. Y esto tengo que cotejar, si ustedes quieren, con el saldo deudor. Por eso les estoy poniendo menos saldo deudor. ¿Cuánto es el saldo deudor del mayor? Sigue habiendo los 2.500. Pero su reexpresión en bolivianos no es 15.250, sino que el mayor nos dice que su saldo es 21, que su saldo es 14.550. Entonces comparo con ese saldo. Aquí es 14.550. Y aquí me genera una diferencia. Entonces, ¿cuánto va a ser la diferencia? Esto menos esto. De 700. Ahora analicen esa diferencia. Por la actualización de los dólares, ¿está aumentando o está disminuyendo? Aumentando. ¿Está aumentando? Sí. Está aumentando, pues, ¿no? Entonces, al 31 de diciembre del 2020. Entonces, está aumentando el valor de la cuenta caja moneda extranjera dólares. Está aumentando en 700. Al debe 700.
contra la cuenta de resultados diferencial de cambios. Los 700. Y aquí va a ser la glosa por la actualización de valor por variación del índice de conversión oficial. Los 700. Y este registro tengo que pasar a mi mayor contable de los dólares. Entonces me vengo acá. Está aumentando. Entonces, al 31 de diciembre del 2020. El importe en dólares no se modifica. Y aquí está aumentando en 700. Entonces, ¿cuál va a ser mi saldo final deudor de la cuenta en dólares? Voy a seguir viendo los 2.500 dólares expresados al tipo de cambio de 6.10 y tenemos la sumatoria. 14.550 son 15.250. Entonces, ustedes hacen la comprobación. Multiplican los 2.500 por el tipo de cambio final oficial vigente al 31 de diciembre y nos da los 15.250, que es el saldo reexpresado. Entonces, una vez que sacamos los saldos finales de las cuentas, estos saldos finales son los que debemos nosotros reportar o debemos, si quieren, exponer en el balance de situación financiera, cuando vamos a hacer la elaboración del estado financiero. Entonces, estos saldos. ¿Cómo van a presentar ustedes en el balance de situación financiera? Entonces, esto es al 31 de diciembre del 2020. Solamente estamos haciendo el análisis de la cuenta del activo. Ya hemos aprendido a hacer de caja chica, de caja moneda nacional. Ahora estamos en caja moneda extranjera. Aquí tenemos dos cuentas. Entonces, ¿cuánto es el saldo de caja moneda extranjera euros en bolivianos? Es 21.000. Eso van a colocar ustedes. El saldo expresado en bolivianos de dólares es 15.250. Eso es lo que van a anotar aquí, 15.250. Por lo tanto, el saldo en moneda extranjera de las dos cuentas suma 36.250. Y esto es lo que exponemos en el balance de situación financiera. Entonces, si hacemos la lectura de esto, ¿qué estamos diciendo? Que la empresa tiene dinero en moneda extranjera de su propiedad por un valor de 36.250 bolivianos. Eso corresponde a euros 21.000 y a dólares 15.250 expresado en bolivianos. Entonces, esta es la forma del movimiento contable cuando el control de los dólares es por el método directo, que es el que hemos resuelto. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Hemos terminado la práctica. Mañana vamos a resolver la misma práctica por el método indirecto. No sé si tienen alguna duda respecto a las actualizaciones. ¿Está claro? Sí, sí. Ahora, este registro que está acá se puede hacer, este registro que está acá también se puede hacer un solo registro. Entonces, ¿cómo se reflejaría? Entonces, en vez de hacer separado, puedo hacer un solo registro. Entonces, al 31 de diciembre del 2020. Sabemos que está aumentando el importe de euros. Entonces, debito caja, moneda extranjera, euros. Está aumentando los euros en 4.000 al debe. También hemos determinado que está aumentando caja, moneda extranjera, dólares. ¿Cuánto está aumentando los dólares? Está aumentando en 700. En ambos hay un incremento del valor. Por lo tanto, contra la cuenta, diferencia de cambio. Entonces, ¿cuánto va a ser diferencia de cambios? Va a ser la sumatoria de esto más esto. Va a ser 4.700. Y la glosa es lo mismo, ¿verdad? Entonces, incremento por la
variación del índice de conversión oficial. Aquí aumentaría de euros y dólares. Entonces, es otra forma de registro, en vez de hacer separado, al final llegamos a lo mismo. Esto pasamos a los mayores respectivos, 4.000 y los 7.000, que está aumentando en el debe, y aquí están, ¿no? Aquí los 4.000 y los 700, mejor dicho. Entonces, cualquiera de las dos formas que hagan en asientos separados en uno solo, llegamos siempre a reflejar lo mismo. ¿Alguna pregunta? No les voy a subir esto al Classroom porque mañana voy a resolver esta misma práctica por el método indirecto y después de eso les voy a subir. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta. Aquí en el chat dice Nelson Joglio, dice, disculpe Lice, en este caso no se paga impuestos por la venta de los euros. No, las transacciones en moneda extranjera están exentos del IVA. No están grabadas por el impuesto al valor agregado. Ya. ¿Alguna pregunta más, chicos? Entonces voy a grabar esto y mañana vamos a resolver la misma práctica por el método indirecto y ahí van a ver las diferencias. Si no tuvieran ninguna pregunta, quedamos aquí la clase y nos vemos mañana. Mañana, ¿qué día es miércoles? No sé ya. Nos vemos mañana, chiquitos. Cuídense. Mañana, Mañana, Alicia.